Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo al ciclo de webinars Go to Cloud, donde os explicamos cómo enfocar el viaje a Azure y sobre Azure. Mi nombre es Eva Squin, Team Lead, Preventa y Project Manager en la parte de Infra en Cloud, y me acompaña mi compañera Ángela Kurdalieva, ingeniera de Infra en Cloud. Hola a todos. Vemos que sois muchos los que os habéis interesado por este webinar de planes de contingencia, por lo que os lo agradecemos y esperamos que os resulte clarificador el webinar. Vamos a comenzar ya. Si tenéis cualquier duda, por favor, dejad vuestras preguntas en el chat y os contestaremos al final del webinar. Como muchos de vosotros ya sabéis, en los últimos meses hemos estado impartiendo un ciclo de webinars orientados a establecer un correcto viaje y gobierno de la nube de Azure. En el chat os dejaremos el link de acceso para que podáis ver las grabaciones de los webinars anteriores. Y si no lo habéis hecho ya, os invito a que os apuntéis al próximo webinar sobre la identidad, un tema realmente interesante y clave para los entornos que tenemos en la nube. Hoy veremos las posibilidades de contingencia de vuestro negocio en Azure, conceptos básicos, qué escenarios podemos encontrarnos, qué debemos tener en cuenta para definir un buen plan de contingencia en base a nuestras necesidades reales de negocio y las soluciones que nos brinda Azure para ello. Comenzaremos por los conceptos básicos. Conceptos como plan de continuidad de negocio, plan de contingencia y plan de recuperación ante desastres suelen utilizarse para los procesos de resiliencia operativa, pero cada uno tiene un enfoque, un alcance concreto. El plan de continuidad de negocio, o BCP, engloba todas las estrategias y procedimientos necesarios para asegurar que toda la organización pueda continuar operando después y durante de una interrupción, por lo que requiere un análisis inicial de impacto en el negocio, estrategias de continuidad para funciones críticas, planes de respuesta a incidentes y comunicación, procedimientos de emergencia y pruebas y revisiones periódicas de este plan. El plan de contingencia es directamente el plan alternativo que se pone en marcha cuando ocurre una interrupción que afecta a las operaciones críticas de la compañía, no solo a los servicios de IT, para que puedan continuar trabajando hasta que se restablezcan las condiciones normales. Por lo que aquí tendremos que establecer procedimientos y acciones alternativas para mantener las funciones críticas en funcionamiento. Y ya el plan de recuperación ante desastres es el conjunto de procedimientos y estrategias diseñadas para restaurar la infraestructura tecnológica y los servicios IT después de una catástrofe. El DRP sí que se centra únicamente en la recuperación de los sistemas, las aplicaciones y los datos críticos. Es importante hacer una buena evaluación de riesgos e impacto IT para poder establecer la mejor estrategia de replicación y backup de datos que se ajuste a nuestro RTO y RPO. Es decir, cuánto tiempo podemos estar parados y cuántos datos estamos dispuestos a perder. Deberemos tener en cuenta que no solo es importante tener un DRS para volver a estar operativos tecnológicamente, sino que también es crucial tenerlo todo bien documentado para que en el momento de crisis no haya dudas de qué acciones acometer. Deberemos dejarlo todo documentado. ¿Quién es el responsable de la toma de decisión de cuándo activar el plan de contingencia? El RTO que decíamos antes, el tiempo máximo que podemos estar inoperativos. El RPO, es decir, cuántos datos podemos permitirnos perder en caso de desastre. Y qué pasos seguir claramente, es decir, un guía burros, hablando pronto y mal, para que cualquier perfil sea capaz de coger ese documento y ejecutarlo sin tener que improvisar en un momento de fallo. Con un buen plan de contingencia, tendremos unos tiempos de parada mínimos en caso de desastre y podremos establecer planes de recuperación de datos para que la pérdida de información sea mínima o incluso nula. También es importante tener un plan de contingencia porque al poder tener las operaciones críticas en funcionamiento, evitaremos pérdidas financieras significativas. Por otro lado, tener una respuesta eficaz ante interrupciones críticas mejorará nuestra reputación, ya que nuestros clientes verán que podemos manejar una crisis manteniendo la calidad del servicio. En cuanto al cumplimiento normativo,
muchas industrias ya están sujetas a regulaciones que requieren planes de contingencia y recuperación para evitar sanciones legales o financieras, por lo que en estos escenarios tener un plan de contingencia es obligatorio sí o sí. Tener el plan de contingencia también nos va a ayudar a fomentar una cultura de resiliencia, donde los empleados sean conscientes de los riesgos y sepan cómo actuar en situaciones de crisis. Del mismo modo, saber qué hacer en caso de desastre, teniendo unas directrices claras y un plan bien documentado, va a reducir este nerviosismo, esta incertidumbre de cómo abordar qué hago en caso de catástrofe. Y por lo tanto, contar con un buen plan de contingencia nos aporta una ventaja significativa sobre nuestros competidores, puesto que demostraremos una capacidad superior para gestionar las crisis y mantener la continuidad de negocio. Ahora veremos algunos escenarios y casos de uso. El plan de contingencia es aplicable a todos los entornos, on-premise, híbrido y 100% nube. Las interrupciones pueden darse en cualquiera de las capas de un data center, tanto local como en la nube. Hay mucha gente que me dice, prueba, si estoy en la nube ya estoy cubierto de todo. Pues me temo que eso es una verdad a medias. Sí es cierto que la infraestructura de la nube es más moderna, se va actualizando, está replicada, por lo que es más complicado que falle. Pero es que los incidentes críticos no solo vienen por fallos de hardware, también nos pueden lanzar un ataque de denegación de servicio o un ransomware y bloquearnos toda la información de la empresa. Por este motivo, yo siempre recomiendo un plan de contingencia ajustado a las necesidades reales de cada compañía, donde los servicios críticos, los que van a presentar un caos para mi empresa si pasa algo, tengan un plan B para poder seguir trabajando en caso de desastre. En todas las compañías ya se ha extendido bastante la cultura de tener backup. Tenemos de evaluar lo que decíamos antes, cuánto tiempo puedo permitirme estar parado y cuántos datos puedo perder. A veces tener que reconstruir una infraestructura tirando de backup nos supone muchísimo tiempo, por lo que el coste para la empresa que nos supone reconstruir todo el entorno es mucho mayor que si hubiéramos desplegado una solución de Azure Site Recovery, por ejemplo. Eh, por ejemplo, mira, podemos tener un backup de los ficheros clave en Azure y adicionalmente tener este Azure Site Recovery para cubrir todas las posibilidades. Con el backup estaríamos cubiertos, por ejemplo, para recuperar algún archivo puntual que se haya borrado o se haya modificado incorrectamente, y si falla toda la infraestructura podría, entre comillas, picar un botón y estar funcionando en muy poco tiempo, con todos mis datos replicados gracias a Azure Site Recovery. Aquí vemos a muy alto nivel algunos casos de uso que podemos aplicar a los planes de contingencia. Por ejemplo, el backup. Como comentábamos en la slide anterior, podemos tener un backup de nuestras máquinas locales en la nube, de nuestros archivos críticos o incluso backup de archivos o máquinas que ya tengamos en Azure. Porque aunque tengamos la máquina en Azure, si por ejemplo nos entra un ransomware y se extiende por la red, llegará también a las máquinas de Azure. De hecho, esto nos ha pasado varias veces, por lo que si tenemos este backup de la máquina, podríamos restaurarla en pocos minutos. El plan de contingencia para aplicaciones críticas. Por ejemplo, si nuestra oficina no está disponible, podemos tener Azure Virtual Desktop para que los usuarios puedan seguir trabajando con normalidad, con sus aplicaciones diarias ahí instaladas y todo lo que necesitan para su día a día. De este modo, el tiempo de parada para los usuarios sería de pocos minutos, que sería lo que tardará en arrancar la máquina de la VD. De hecho, esta solución fue clave para muchas empresas en los tiempos de pandemia. No hace tanto que los hemos pasado. Otro caso de uso sería el del cumplimiento y seguridad en entornos híbridos. Supongamos que manejamos datos sensibles, que yo creo que a día de hoy todas las empresas manejamos datos sensibles, y debemos cumplir con determinada regulación, como la PCI DSS o alguna ISO. Tras evaluar los riesgos, monitorizaríamos la seguridad con Azure Security Center
tanto on-premise como Azure, y protegeríamos los datos y aplicaciones con Defender for Cloud. Todo centralizado en una misma consola, tanto para la parte on-prem como para la parte nube. Y para la parte de cumplimiento podemos usar Azure Blueprints y políticas de Entra y Dev para asegurar que todas las configuraciones cumplen con los estándares y regularizaciones requeridos. Y para aumentar nuestra resiliencia, podríamos implementar Azure Site Recovery y Azure Backup para garantizar la disponibilidad continua de los servicios y los datos. Y otro caso de uso del que no se habla tanto es la posibilidad de hacer migraciones aprovechando Azure Site Recovery. Nos solemos centrar únicamente en tener un entorno de contingencia para usarlo temporalmente en caso de fallo mientras arreglamos el entorno habitual. Pero una opción para migrar a Azure cargas críticas sin tiempo de parada es precisamente utilizar tecnologías de planes de contingencia como Azure Site Recovery. Una vez desplegado Site Recovery, se lanzaría el failover y ya tendríamos el entorno replicado en Azure. Los siguientes pasos, evidentemente, sería planificar un nuevo plan de contingencia para nuestro nuevo entorno migrado en Azure. Pero con esta estrategia habríamos subido ya nuestras cargas críticas a la nube sin parada. Bien, pasemos a ver cómo planificar una buena estrategia de contingencia. También es bastante clave. Lo primero que hemos de hacer es un inventario de activos y clasificación de datos. Luego evaluaremos las posibles amenazas y vulnerabilidades de nuestra arquitectura y qué impacto tendrían sobre nuestro negocio, así como la probabilidad real de que ocurra. Pero siendo realistas, no acuñando la frase esta que utilizamos de esto a mí no me va a pasar, que somos muy de ver los problemas solo cuando pasan. Hemos de ser objetivos. Seguidamente, tendríamos que identificar qué políticas y cumplimiento debemos seguir por normativa de nuestra empresa. Otro punto importante en el que no se hace mucho foco es la capacitación de los empleados. Hemos de enseñarles buenas prácticas de seguridad y procedimientos de emergencia. Del mismo modo que hacemos simulacros de incendio en los edificios, deberíamos también asegurar que saben qué hacer en cada caso de fallo. Por lo que también es importante definir bien los roles y qué hace cada uno en el momento de crisis. ¿Quién decide cuándo activar el failover? ¿Quién activa el protocolo? ¿Quién informa a los usuarios o proveedores? ¿Quién hace cada cosa dentro del plan que hayamos detallado para los momentos de crisis? Otra cosa que deberíamos definir son las medidas de seguridad y monitorización que vamos a montar para estar protegidos y enterarnos de qué pasa en nuestro entorno en todo momento. Evidentemente, también vamos a tener que desplegar las soluciones de DRS y hablando de contingencia en Azure, pues evidentemente va a ser Site Recovery y Azure Backup. Como podéis imaginar, esto no nos puede faltar, claro. Aquí lo que os comentaba antes, clave tener claros los RTOs y RPOs de cada aplicación crítica para establecer la mejor configuración. Habrá cargas que nos bastará con tener backup y otras que necesitaremos Site Recovery. O puede haber otras cargas en las que, teniendo configurada la alta disponibilidad, ya tengamos suficiente. Por eso es importante la evaluación inicial, para saber qué plan desplegar en cada tipo de carga. Recomendamos también desplegar Azure Monitor, Log Analytics y Azure Sentinel para poder analizar qué pasa en nuestro entorno y poder detectar incidentes y darles respuesta a la mayor brevedad posible. En este sentido, tendremos que establecer también qué planes de acción vamos a llevar a cabo para cada tipo de incidente. No actuaremos igual si hay una brecha de seguridad que si hay un fallo en el hardware o si alguien ha borrado la tabla de clientes del ERP. Del mismo modo, también deberemos establecer unos protocolos de comunicación para cada tipo de incidente y público. Es decir, deberemos tener ya por escrito cómo vamos a informar a los empleados, a los clientes o a las entidades regulatorias si fuera el caso. Es importante, bueno, no importante, no, clave, necesario 100%, ir haciendo simulacros regulares para poder probar y verificar la eficacia de estos procedimientos.
porque solo así vamos a ver todo lo que nos falta. Porque sí, sobre el papel nos parece que está todo cubierto, pero luego al ejecutar el simulacro es donde vamos a ver qué echamos en falta. Por lo que la documentación del plan de contingencia debe ser detallada, pero sujeta a cambios. Porque es que en estas revisiones periódicas podemos detectar que ha cambiado algún riesgo o que ha cambiado la criticidad de alguna carga y vamos a tener que modificar esta documentación del plan. Ahora pasaremos a centrarnos un poquito en el detalle técnico de las soluciones que tenemos. Vamos a comenzar con Azure Backup. La solución de Azure Backup nos permite tener distintos tipos de respaldos. En esta slide vemos Maps, un pequeño DPM con el que podemos configurar backups de nuestras máquinas virtuales locales en Azure. De este modo, si tuviéramos problemas con nuestro entorno local, podríamos recuperar estos backups y levantar directamente el backup del VHD tanto en local como en Azure, lo que nos cuadrase más en la circunstancia. Y la gracia de estos backups es que son inmutables, es decir, aunque tengamos un ataque ransomware en local, estos backups no se van a ver afectados, cosa que no pasaría si tuviéramos estos backups en local, que sí que se verían afectados por el ransomware. Con la solución de Azure Backup también podemos implementar MARS para tener un respaldo en la nube de nuestras carpetas y ficheros. Por ejemplo, los .back del SQL de producción o carpetas de proyectos con información clave o directamente nuestro repositorio principal de archivos. Podemos hacer backup solo de determinadas carpetas. De este modo, aprovechamos la inmutabilidad de la nube para guardar una copia de ciertos archivos o carpetas puntuales que queramos tener respaldados fuera de nuestra red. En local también podemos tener estos backups, evidentemente, pero el coste de infraestructura va a ser mucho más elevado que lo que nos van a cobrar por el almacenamiento en la nube para tener estos backups y adicionalmente tenerlo en Azure es doblemente seguro porque es una copia fuera de nuestro CPD. Y, por supuesto, el backup de las propias máquinas o archivos IaaS desplegadas en Azure, también se puede tener un backup de ellas en el mismo Azure con Azure Backup. Una cosita interesante de Azure Backup es que podemos activar la configuración de eliminación temporal, que una vez eliminado el backup nos lo mantiene durante 14 días después de haberlo borrado y vamos a poder recuperar este backup. Esto nos puede salvar en casos de eliminación por error. Todos pensamos que no nos va a pasar, pero pasa. Doy fe. Y algo importante también, cuando limitamos el backup, teniendo activada la eliminación temporal, una vez eliminado ya no nos supone coste adicional en Azure. Es decir, vamos a tener estos 14 días el backup en la papelera de Azure, lo vamos a poder recuperar, pero esto no nos va a suponer ningún coste adicional en Azure. Ahora os voy a pasar con mi compañera Ángela, que continuará explicándoos la solución de Azure Site Recovery. Gracias, Eva. Vamos a continuar con las siguientes soluciones que nos ofrece Azure para ayudarnos a disponer de un plan de contingencia efectivo. Voy a continuar con la siguiente solución, Azure Site Recovery. Azure Site Recovery es una solución que nos permite proteger las cargas de trabajo replicándolas en otra región de Azure o en otro centro de datos. Desempeña un papel crucial al minimizar el tiempo de inactividad, es decir, el RTO, y minimizar la pérdida de datos, RPO, contribuyendo a la estrategia de continuidad del negocio y recuperación ante desastres. Su objetivo es mantener las aplicaciones y cargas de trabajo en funcionamiento durante interrupciones planificadas o no planificadas, como puede ser en caso de eventos de desastres naturales, permitiéndonos realizar la replicación de máquinas de una región primaria a una región secundaria ante un escenario de recuperación ante desastres. También nos permite replicar las máquinas virtuales de VMware, Azure Stack o Hyper-V. Algunas de las características más relevantes que destaco de esta solución Azure Site Recovery es su funcionalidad de resistencia de datos, ya que al replicar los datos de una aplicación,
estos se envían al almacenamiento de Azure, pero no al servicio de Site Recovery. De esta manera, al producirse una conmutación por error, las máquinas trabajan con los datos replicados. Esta solución también puede ayudar al cumplimiento normativo al que estemos sujetos, como por ejemplo ISO 27001. Al configurar la replicación entre regiones de Azure, podemos personalizar la ubicación de destino donde se replicarán las cargas de trabajo y con ello mantener nuestro compliance en orden. Además, proporciona una replicación continua con una frecuencia de segundos, reduciendo el RTO y RPO. Incluso podemos reducir aún más ese tiempo de recuperación realizando esta integración de la solución con Azure Traffic Manager para evitar posibles interrupciones de servicio. Otra característica interesante de esta solución es que nos permite realizar pruebas de simulación en un entorno aislado sin afectar el entorno de producción, lo cual es crucial para no ocasionar interrupciones en la operativa del negocio. Por otro lado, mantiene la coherencia entre aplicaciones mediante la conmutación por error a través de la implementación de puntos de recuperación con snapshots que capturan los datos de las transacciones en curso y en memoria para realizar una recuperación a un punto de datos consistente. Es integrable con la red existente y en nuestro entorno. De este modo nos permite reservar direcciones IP o configurar balanceadores de carga utilizando Azure Traffic Manager. El coste de este servicio es más económico de lo que imaginamos, porque sin tener las máquinas encendidas, solamente pagaríamos el uso del almacenamiento, puesto que el coste de la computación empieza a consumirse solamente cuando se levanta un entorno de pruebas o se realiza un failover real. Para empezar a utilizarlo, solamente tenemos que comprobar los requisitos que necesitamos para que el servicio funcione y la configuración que tenemos para asegurarnos de que tenemos todo preparado en nuestro entorno y en Azure, así como preparar las máquinas virtuales que queremos replicar. El siguiente paso es crear un vault de recuperación en la región de destino donde queremos replicar las máquinas. Y una vez esté desplegado el vault, tan solo nos queda habilitar el servicio de replicación. Y ya con estos pasos estaríamos preparados ante una posible caída del centro de datos, asegurando la disponibilidad de nuestras cargas locales. Otra solución que dispone Azure y que nos puede ayudar en determinados casos donde las cargas de trabajo se ejecutan de forma local o en entornos multinube es Azure Arc. Azure Arc permite administrar recursos en cualquier lugar, ya sea en el centro de datos local, en otras nubes o Edge si se trata de dispositivos IoT. Podemos proyectar recursos existentes que no son de Azure y los recursos locales mediante Azure Resource Manager, lo que simplifica la gobernanza y el control sobre los recursos, reduciendo la complejidad operativa y facilitando la administración de entornos híbridos y multicloud, lo cual es vital para la continuidad del negocio. Adicionalmente, a través de Azure Arc obtenemos un modelo coherente de desarrollo, operaciones, datos y seguridad, tanto para las aplicaciones nuevas como para la infraestructura ya existente. Esta solución utiliza las mismas herramientas y tecnologías de seguridad y gobernanza de Azure para crear y gestionar los recursos que incorporemos. Y gracias a ello podemos aprovechar un subconjunto de servicios de Azure para aplicaciones, datos y soluciones de inteligencia artificial para usar en nuestro hardware nuevo o que incorporemos o uno que ya existente en plataformas de virtualización o Kubernetes o incluso Edge. Podemos utilizar las diferentes regiones en las que está disponible este servicio para desplegar recursos en ubicaciones cercanas para reducir la latencia y mejorar el rendimiento de las aplicaciones y cargas de trabajo o en cualquier otra ubicación que necesitemos según los requisitos de compliance, asegurando que los recursos estén disponibles en todo momento. Al disponer de una visibilidad completa de nuestro inventario, simplificar la administración y asegurar el cumplimiento normativo, Azure Arc nos permite mantener nuestras operaciones críticas siempre activas. Como podemos apreciar, la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres son cruciales para mantener las operaciones empresariales frente a interrupciones imprevistas. En este contexto, Azure Arc nos ofrece una solución robusta para implementar estrategias efectivas de continuidad del negocio y recuperación ante desastres en el escenario híbrido, asegurando que los datos y aplicaciones críticos siempre estén disponibles y protegidos.
Este escenario se basa en un sitio primario que opera bajo condiciones normales con el clúster de Kubernetes habilitado con Azure Arc, donde las instancias primarias de SQL Managed Instance manejan las cargas de trabajo y las solicitudes de datos. El controlador de datos de Azure gestiona los recursos de datos y coordina con las instancias de SQL para una operación eficiente. Estos datos se replican continuamente desde la instancia primaria de SQL a la instancia secundaria a través del grupo de disponibilidad distribuido. Esto asegura que los datos siempre estén disponibles sincronizados entre el sitio primario y secundario. Mediante el emparejamiento de la red virtual, facilitamos la transmisión de datos entre ambos sitios sin interrupciones. Los controladores de dominio y la replicación habilitada de Active Directory garantizan que las credenciales y los permisos de los usuarios están actualizados y disponibles en ambos sitios para que los usuarios puedan autenticarse en el entorno secundario. En caso de un evento de desastre natural en el sitio primario o cualquier otro fallo, el sitio secundario tomaría el control. Las instancias secundarias de SQL en el sitio secundario se promueven como instancias primarias. El controlador de datos de Azure Arc en el sitio secundario asume la gestión de los recursos de datos, asegurando la continuidad del servicio sin interrupciones significativas. Una vez que se restaura el sitio primario, los datos se sincronizan nuevamente desde el entorno secundario al primario, donde las instancias de SQL Managed Instance primarias y secundarias retoman sus roles originales. En este escenario, el tiempo de recuperación se minimiza gracias a la replicación continua de datos y la sincronización de los controladores de dominio, permitiendo gestionar y gobernar los recursos de una manera centralizada. Otro servicio que podemos utilizar como parte del plan de contingencia es el servicio de Azure Virtual Desktop, del cual hablaré a continuación. Bien, Azure Virtual Desktop es una solución de virtualización de escritorios que permite desplegar y escalar escritorios virtuales y aplicaciones, proporcionando a los usuarios acceso seguro desde cualquier lugar y dispositivo. Azure Virtual Desktop ofrece varios beneficios clave que son fundamentales para la continuidad de un negocio. Podemos utilizarlo para proporcionar a los empleados acceso seguro y remoto a escritorios y aplicaciones durante las interrupciones, asegurando la continuidad del negocio. Esto es especialmente importante en situaciones de emergencia, como desastres naturales, pandemias o fallos en la infraestructura local, donde los empleados necesitan seguir trabajando sin interrupciones. Además, nos permite gestionar el acceso de los usuarios a los recursos mediante Entra ID, así como implementar autenticación multifactor, control de acceso basado en roles y cifrar los datos en tránsito y en reposo para proteger la información sensible. Proporciona la flexibilidad de usar Windows 10 o 11 en modo de sesión única o multisesión, optimizando el uso de los recursos y logrando una eficiencia operativa. La característica de multisesión es una buena opción que nos permite que múltiples usuarios compartan un solo entorno de escritorio, reduciendo con ello los costes operacionales. Mediante el autoscaling podemos configurar Azure Virtual Desktop para ajustar automáticamente el número de máquinas en función de la demanda de los usuarios, garantizando que la infraestructura pueda responder a picos altos de demanda sin necesidad de realizar la intervención manual y mantener la continuidad del negocio. Se integra perfectamente con otras soluciones de productividad de Microsoft 365, permitiendo un acceso sin interrupciones a aplicaciones como Outlook, Word, Excel y Teams directamente desde el escritorio virtual, facilitando la colaboración entre usuarios. En cuanto a los perfiles de los usuarios, estos se gestionan y se almacenan en un contenedor de FSLogic para que el usuario pueda acceder a su información desde cualquier máquina. Esta solución también puede ayudarnos a modernizar la infraestructura existente que tengamos de Citrix y VMware, permitiendo aprovechar las capacidades de estas soluciones en Azure Virtual Desktop. Aquí hago un pequeño inciso para comentar que con la reciente adquisición por parte de Broadcom de VMware se ha producido un incremento de precios en sus licencias. Con Azure Virtual Desktop en su lugar podemos encontrar una buena alternativa y minimizar el impacto de estos cambios en nuestro negocio. Si no sabéis de lo que os hablo, os dejamos un enlace en el chat a dicha noticia para que podáis leer un poco más sobre ello. Azure Virtual Desktop se adapta a una variedad de escenarios en los que
mantener la continuidad del negocio y la productividad es esencial. En situaciones donde los empleados no pueden acceder a los recursos locales, por ejemplo, en caso de una pandemia global, una empresa puede utilizar Azure Virtual Desktop para permitir que todos sus empleados trabajen desde casa, asegurando la continuidad sin comprometer la seguridad de los datos a la vez que reducimos el tiempo de recuperación. Otros sectores, como el comercio, pueden aprovechar Azure Virtual Desktop para mantener su operativa durante posibles interrupciones, al permitir que los usuarios puedan acceder a sistemas de punto de venta y aplicaciones críticas. Podemos integrar estas aplicaciones internas para que se incorporen con los escritorios remotos y en caso de que se produzca un fallo en los sistemas, los empleados puedan seguir gestionando las ventas y el inventariado desde cualquier ubicación y dispositivo. En caso de empresas que manejan proyectos temporales o contratan personal externo, Azure Virtual Desktop permite aprovechar rápidamente escritorios virtuales para nuevos empleados o contratistas, garantizando que los usuarios temporales solo tengan acceso a los recursos necesarios. Las empresas que estén trabajando en desarrollo de software pueden utilizar esta solución para crear escenarios de prueba aislados rápidamente, de forma que no afecten a los sistemas de producción, permitiendo aumentar o disminuir los recursos según sea necesario durante los diferentes ciclos de desarrollo del software. Las instituciones educativas también pueden utilizar Azure Virtual Desktop para proporcionar a los estudiantes acceso a los recursos de aprendizaje desde cualquier lugar, en caso de que se produzca un evento que impida continuar con la formación presencial, asegurando la continuidad del aprendizaje de los alumnos sin interrupciones. Además, permite a los estudiantes acceder a dichos recursos sin necesidad de disponer de un hardware específico para ello. Ahora veremos la importancia de los procesos de monitorización y pruebas de simulacro periódicas dentro de un plan de contingencia. La monitorización nos permite la detección temprana de problemas y, si resulta necesario, activa los planes de contingencia antes de que una interrupción se convierta en un desastre, minimizando el tiempo de inactividad y el impacto en la operativa. Para ello, podemos utilizar Azure Monitor para monitorizar que los sistemas estén funcionando de manera óptima y detectar problemas a tiempo antes de que afecten gravemente a nuestro negocio. Es una herramienta integral para la supervisión de cargas de trabajo y redes que ofrece visibilidad en tiempo real y análisis de rendimiento. Además, esta solución utiliza Log Analytics para recopilar y analizar datos de telemetrías de diversas fuentes como los datos de registro de aplicaciones, sistemas operativos, máquinas, así como de otras fuentes de datos. Utiliza análisis avanzados para correlacionar eventos y detectar anomalías que podrían indicar la existencia de problemas subyacentes. Estos datos son almacenados durante un periodo de tiempo determinado y los cuales podemos consultar para investigar el origen del problema en nuestras cargas de trabajo. Se integra con Microsoft Defender y Azure Security Center para proporcionar una vista centralizada mediante un dashboard de seguridad que nos muestra la seguridad de toda nuestra infraestructura, las aplicaciones y datos, y se encuentra en busca de amenazas potenciales a la vez que ofrece protección avanzada para las diferentes cargas de trabajo y análisis de vulnerabilidades. Los grupos de acción en Azure Monitor permiten la coordinación y escalación de incidentes a los equipos adecuados. Por ejemplo, podemos configurar grupos de acción específicos para diferentes tipos de incidentes, asignando responsabilidades claras a los stakeholders. Por ejemplo, en caso de un ataque de ransomware, podemos configurar alertas automáticas a través de correo electrónico o SMS con el grupo de acción para que el equipo de seguridad intervenga lo antes posible. Tampoco debemos pasar por alto la importancia de realizar pruebas periódicas y los ejercicios de simulación para validar la eficacia del plan de contingencia, lo cual nos permitirá subsanar posibles problemas antes de que ocurra un incidente real y se produzca un desastre total. Al realizar estos ejercicios de forma periódica, validaremos que el plan de contingencia está actualizado, que todos los procedimientos lo están también, así como las personas implicadas sepan actuar y que todo funciona como se espera. Y con ello comprobaremos su eficacia ante un incidente real para asegurarnos la continuidad operativa del negocio ante cualquier situación. Podemos realizar estas pruebas en diferentes entornos, por ejemplo, en escenarios de entorno de trabajo remoto
Una de las situaciones más críticas es la caída del servicio VPN, ya que puede interrumpir el acceso de los usuarios a los recursos de la empresa. Y en este caso podemos activar el failover en un entorno aislado y utilizar Azure Virtual Desktop como una solución de contingencia en este tipo de situaciones y analizar el tiempo que tardan los usuarios en volver al trabajo, mientras que los stakeholders se encargarían de verificar que todo funciona correctamente. Posteriormente, debemos de analizar los resultados obtenidos con el RTO y RPO estimado y realizar ajustes en el plan de contingencia si fuese necesario para mejorar la respuesta a futuros incidentes de este tipo. En un entorno local, uno de los escenarios críticos podría ser la caída de un suministro eléctrico o una inundación, que puede afectar a las cargas de trabajo críticas como un sistema RP que se ejecuta en una máquina local. Un ejercicio práctico que podemos realizar es activar el plan de recuperación utilizando Azure Site Recovery para evaluar el RTO y ejecutar el procedimiento de prueba de failover. Una vez que se haya ejecutado el failover, los stakeholders deben verificar el proceso de replicación en Azure y comprobar que la aplicación funciona correctamente. No debemos de olvidar que estas pruebas se deben de realizar en un entorno aislado del entorno de pruebas para no afectar al entorno de producción. Como conclusión, establecer un plan de contingencia no es algo trivial, como lo estamos viendo, y supone una inversión cíclica en revisión y reajuste de la documentación del plan de contingencia. Desde Prodware podemos ayudaros en todas las fases del plan de contingencia, desde la definición de cargas críticas y documentación hasta el despliegue de la solución DRS. Bien, vamos ya con las preguntas que nos habéis ido formulando durante la sesión. Si no habéis puesto ya vuestras dudas y os queda alguna, podéis preguntarnos a través del chat. Mira, Ángela, por aquí José nos pregunta cómo manejar la copia de seguridad de instantáneas de la máquina virtual mientras la máquina se está ejecutando en Azure Site Recovery en modo failover. Muy buena pregunta, José. Cuando la máquina virtual se ejecuta en Azure Site Recovery, el proceso de copia de seguridad basado en instantáneas puede verse afectado, ya que es posible que las instantáneas tradicionales no capturen todos los datos mientras la replicación está en curso. Por ello es importante tener en cuenta y determinar el RPO, es decir, los datos que asumimos perder. Vale, por aquí tenemos otra pregunta de Maika que nos dice, si en la región de origen desapareciese el almacenamiento en caché para la replicación LRS durante un desastre natural que afecte a una región entera, en ese caso, ¿cómo se restauraría en la región de destino? Muy buena pregunta, Maika. Los datos de almacenamiento en caché no se purgan cuando se produce un corte en una región, solo se interrumpe la conectividad en este caso. Por ejemplo, Azure Site Recovery puede restablecer la conectividad desde fuera de su región o red al almacenamiento en caché para facilitar la conmutación por error y su recuperación en un escenario de este tipo. Vale, y la última pregunta que tenemos por aquí de Ángel, que tiene una duda sobre ARC. Nos dice, tengo un SQL 2016 y tengo problemas de rendimiento. ¿Azure Arc puede ayudar a proporcionar información de por qué va lento? La respuesta a esta pregunta es que sí. Si tenemos SQL con Azure Arc, vamos a poder ver las métricas de Azure Monitor para recopilar y analizar los datos de rendimiento. También podrás ver Azure SQL Insights para obtener métricas detalladas y análisis sobre el uso de CPU, memoria, I/O y más, lo que puede ayudarte a identificar por qué tu SQL Server está funcionando lentamente. También puedes implementar Azure Policy para asegurar que se estén cumpliendo las mejores prácticas de rendimiento y seguridad en todas tus instancias de SQL on-premise. Vale, y no tenemos más preguntas a la vista. Igualmente, si tuvierais cualquier duda a posteriori que se os viene a la cabeza, Ángela, si puedes pasar a la siguiente slide, por aquí os dejaremos nuestros datos de contacto para que podáis escribirnos si os surge cualquier duda posteriormente o revisando los webinars anteriores, las grabaciones que decíamos al principio, cualquier duda, cualquier cosa,
estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra asistencia y esperamos que esta sesión haya sido de vuestro agrado. Gracias a ti también, Ángela, Muchas y gracias. que tengáis todos muy buen día. Muchas gracias a todos. Buen día. Esperamos que os haya gustado la sesión.